Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de este estudio bíblico del libro de los Hechos. Vamos por el capítulo 17. Vamos a orar para iniciar. Padre Santo, te damos gracias por este día, por esta semana que hemos podido disfrutar, que sabemos, Señor, que en medio de todo estás tú, que en medio de todo lo creado, en medio de todo lo vivido, Señor, no sucede nada si no es por ti. Así que te damos gracias por tener el privilegio de poder estar contigo, de poder sentir tu amor, de poder caminar contigo. Así que gracias también por este tiempo que nos das para poder venir a aprender de tu palabra y seguir creciendo. Te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Ok, no sé si vieron el día de ayer, publiqué algo que se llamaba Al Dios no conocido. Y empecé con una frase interesante. Aunque suene absurdo, hay muchos cristianos que no conocen a Dios y eso nos puede pasar. ¿Verdad? Hoy vamos a ver una historia donde Pablo llega a Atenas y se va a encontrar con esto, un altar a un Dios no conocido. Tal vez ellos eran paganos, tal vez ellos creían en otros dioses, pero había algo en medio de ellos que seguía buscando a ese Dios que era diferente, a ese Dios que era más poderoso que cualquier otro. Así que de ahí fue donde Pablo tomó para poder presentarles al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios que usted y yo conocemos y seguimos, ¿ok? Perfecto, entonces estamos capítulo 17. Voy a compartirles la presentación para que la puedan ver. Vamos a ver. Ahí debería estar. Genial. Ok, entonces, como les decía, vamos por esta segunda parte donde estamos viendo lo que es a Pablo. Y para hacer un resumen del capítulo anterior, teníamos que Pablo y Silas habían llegado a Filipos. Ahí tuvieron un altercado porque liberaron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Entonces sus dueños, sus amos, pusieron en contra de de Pablo y Silas a toda la población. Los arrestaron, los azotaron, los encarcelaron, los enviaron a la celda más profunda, los pusieron en un cepo, o sea, amarrados de los pies, y ahí fue donde Dios hizo un gran milagro. No solamente porque Pablo y Silas cantaban y alababan a Dios, sino porque ahí mismo fue donde el carcelero y su familia, a través de algo que Dios hizo, pudieron conocer del Señor. Entonces, salen de Filipos y se dirigen a la ciudad de Tesalónica. Se dice que está más o menos como a 126 kilómetros de distancia. Ahora imagínense eso caminando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos y capítulo 17. Ahí les puse un mapa de todo este segundo viaje de Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Recordemos que eran 4 personas, habían sumado otros 2 al viaje. Y arriba van a ver donde dice que está Filipos y dice que están en Tesalónica. Toda esta parte es del área donde está más hacia Grecia. Ok, entonces ahora sí, vamos a ir leyendo Hechos 17 del 1 al 3. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo, y aquí vamos a ver esta parte, padeciera y resucitara de los muertos. Y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, ese es el Cristo. Entonces aquí vamos a detenernos un segundo. Vemos cómo Pablo está en una ciudad que no es judía, no es Jerusalén, donde había nacido todo el judaísmo, donde se había establecido el judaísmo, sino que está en Grecia, una ciudad donde adoran muchos dioses, que también vamos a hablar de eso, pero ahí había una sinagoga. Quiere decir que con todo esto de la dispersión, recordemos que después en Hechos, por ahí el 7, cuando matan a Esteban, se dice que los judíos, los discípulos, son esparcidos. Entonces, muy posiblemente, muchos de estos emigraron hacia estas zonas y ahí abrieron una sinagoga. ¿Ok? A esta sinagoga vamos a ver que no solamente habían discípulos de Jesús, sino que habían otros judíos normales que venían con sus costumbres judías, hebreas de mucho tiempo. Entonces, dice que Pablo les anuncia acerca de Jesús y lo presenta como el Cristo.
Se dice que el Cristo en hebreo es el Mesías. Recordemos que esta parte hebrea era todo de donde venía Abraham, Isaac, Jacob, y ellos eran de una cultura hebrea. Entonces, para ellos decirles, bueno, el Cristo era el Mesías, el esperado, el que ellos durante mucho tiempo estuvieron buscando. Y el ungido es en griego. En otras traducciones, ungido es escogido, y en otra traducción, Mesías es el Salvador o aquel que viene a solucionar todas las cosas. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo durante mucho tiempo en cautiverio, ha sido conquistado por muchos otros pueblos, ahorita están por Roma, y ellos venían esperando a alguien que los liberara, a alguien que los sacara de ahí, a alguien que les trajera un nuevo reino, los llevara a un reino, pero no se esperaron que el reino que les presentaba Jesús era muy diferente al que les presentaba a los que ellos tenían en su cabeza. Y aquí también quiero aclarar algo. Muchas veces lo que nosotros creemos que Dios tiene para nosotros, a veces no es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? A veces nosotros tenemos una expectativa de cómo queremos que Dios actúe, cómo queremos que Dios haga, pero Dios lo va a hacer a su manera, que es aún mejor de lo que nosotros pensamos. Entonces, nosotros seguimos a ese Cristo, seguimos a ese Jesús y esperamos algo de él, pero recuerde esperarlo a la forma de Dios, en el tiempo de Dios, y yo sé que Dios va a hacer. Entonces, ya se había dicho que Jesús era el ungido, y Jesús dijo, Dios me ha ungido. Y aquí nos vamos a ir a Lucas 4, 18 y 19. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es Jesús. Por cuanto me ha ungido o me ha seleccionado, me ha escogido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, este era el Jesús, el Cristo, el Mesías que Pablo estaba predicando a estos judíos en Atenas o en Tesalónica. ¿Ok? Entonces, les estaba presentando y les estaba diciendo, ¿se acuerdan de ese Mesías que ustedes esperaban, que ustedes estaban anhelando? Sí, pues es este, Jesús, del cual yo les anuncio. Seguimos en Hechos 17:4. Algunos de ellos creyeron, ¿ok? Y se juntaron con Pablo y con Silas. Entonces, muchos de estos de la sinagoga creyeron y dijeron, los vamos a seguir. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Entonces, en esa región, recordemos que están en Grecia. Empiezan a seguirlo, dice, griegos y mujeres nobles. En Hechos 6 habíamos visto que cuando estaban en Jerusalén, los griegos y los hebreos estaban discutiendo porque no se trataba de la misma forma a las viudas de cada uno de ellos. Pero ahí habíamos dicho que no estaba hablando de los griegos de Grecia, sino de los judíos con cultura helénica o con cultura griega, pero que eran judíos, que seguían las costumbres judías, venían de descendencia judía, pero habían crecido en algunos lugares donde la cultura era griega. Ejemplo, Pablo. Pablo nació en Tarso, y Tarso era una ciudad romana que antes también había sido conquistada por Grecia y tenía mucha cultura y mucho todo eso. Entonces, Pablo tenía mucho conocimiento de esta cultura. Entonces, podemos decir que Pablo era un judío griego, pero en este momento están en Grecia. Eso quiere decir que realmente estos griegos piadosos eran griegos griegos, no judíos griegos, sino griegos en todo sentido. Pero también vean lo curioso, habla de mujeres nobles. En otras dice mujeres principales o mujeres de autoridad. Todo lo que era Judea, Jerusalén, todas esas áreas, era muy patriarcal. Y recordemos que inclusive se decía que las mujeres no hablen, las mujeres tenían un rol diferente en su sociedad, que sabemos que ahora no es así. Pero en Grecia las mujeres tenían un papel importante, las mujeres eran tomadas en cuenta, e inclusive muchas de las cosas eran decididas por mujeres. Y dice que no eran pocas, era un gran número. Entonces, Pablo y Silas estaban llamando la atención por la cantidad no solamente de judíos que los estaban siguiendo, sino por la cantidad de no judíos, de gentiles
que estaban siguiéndolos a ellos. ¿Okay? Seguimos leyendo en Hechos 17:5. Y aquí va a venir algo repetitivo en el ministerio de Pablo. ¿Okay? Dice, celosos, entonces los judíos no creían, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Vean lo complicado que puede ser los celos, ¿verdad? Aquí está hablando de que estarían celosos. Ellos no querían que les dieran lo que ellos creían que era para ellos. Ellos solo lo querían para sí mismos. Entonces dice celosos, pero vean lo que puede causar los celos. Se juntaron con algunos hombres ociosos y malos. ¿Okay? Los celos pueden llevar a conductas negativas. Y aquí estamos viendo a unos judíos que creían en Dios, que conocían la Torá, que habían experimentado y durante muchos años les habían enseñado acerca del amor de Dios, teniendo celo en su corazón, que eso es pecado, y ese pecado los llevó a juntarse con personas que no eran de bien. ¿Todo para qué? Para poder boicotear la obra de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas de llevar el mensaje a otros que no fueran judíos. Entonces dice que asaltaron la casa de Jasón, que era donde estaba Pablo, se estaba hospedando ahí, e intentaron sacarlos al pueblo, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Buscaban a Pablo y a sus amigos y no los encontraron. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que están alborotando a todos, que ya hemos escuchado en otros lados, que han hecho alboroto, quieren alborotar aquí. Estos son judíos. ¿Okay? Dice acá, y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces, son judíos que en vez de defender su cultura, lo que hacen es que se agarran de los romanos, porque ellos decían, si les decimos que es que ellos viene un nuevo Jesús para el reino de Judea, de Jerusalén, no les va a importar. Pero en el momento en que les digamos que es que viene contra César, ahí sí los romanos van a tomar cartas en el asunto. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Pero después de obtener fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. No pudieron tener nada en contra de Jasón y los que estaban ahí. Y no pudieron encontrar a Pablo, a Silas, Timoteo y Lucas. Estaban en otro lugar. Estos celos, como les decía, ya venían. Si recordamos y nos devolvemos un poco, en Hechos 13, 44-45 dice, el siguiente sábado se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos de la muchedumbre, y recuerden que era que los gentiles les habían dicho que también les predicara a ellos, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, vemos que estos judíos tenían esta parte de celo. Ellos inclusive creo que a nivel de cultura todavía la siguen teniendo. Ellos son cerrados a nivel de a quien admiten, a quien no. Y entonces, por estos mismos celos que estaban teniendo estos judíos en ese tiempo, era que más bien estaban siendo estorbo para la obra de Dios. En vez de alegrarse de que el mensaje de Dios, el mensaje del Mesías, el mensaje tan esperado de este que venía, fuera para todos, ellos dijeron, no, es solo para nosotros, es solo para mí. Y ahí tenemos que tener cuidado con el egoísmo de que lo que Dios nos da a nosotros no es solo para nosotros, también Dios nos da para otras personas. Y esto lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, Pablo y Silas huyen de noche a una ciudad que se llama Berea. Y aquí vamos a continuar en Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, hasta Berea. En cuanto llegaron, y aquí vean que volvió a cambiar el lenguaje. Ya no dice llegamos, como antes. Entonces dice, en cuanto llegaron, quiere decir que solo vio a Pablo y Silas, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo, al igual que la vez pasada, que estuvo en Tesalónica, lo primero que hizo fue entrar a la sinagoga judía como para cumplir, ¿verdad? Como para llegar a sus autoridades espirituales, en teoría,
para poder presentarles el evangelio. Aquí de igual forma está llegando a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, no eran más llevaderos. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, ¿okay? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Y aquí entonces quiero devolverme un poco. Algo que dice es que estos judíos con solicitud se sentaron y escucharon lo que Pablo tenía que decir, pero no solamente escucharon, sino que, dice, escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto o no. Y yo creo que esto es algo sano, esto es algo que todo cristiano deberíamos hacer, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque en este mundo hay un montón de personas, ya sea cristianas o no cristianas, hablando de Dios. Personas que dicen seguir a Cristo, pero que en realidad no lo siguen, pero que los encontramos en redes sociales. Los encontramos en videos, los encontramos en todo lado. Entonces, para no creer cualquier cosa, en realidad lo que deberíamos hacer es escudriñar las escrituras para ver si lo que cada uno está diciendo, ustedes deberían estar escudriñando para ver si lo que yo estoy diciendo es acorde a las escrituras. Si cualquier persona que está hablando acerca de Dios dice, voy a ver cómo está eso en la Biblia. Ah, sí, aquí dice esto, esto y esto. Sí, sí, claro, ¿verdad? El problema es cuando no lo hacemos. Cuando no lo hacemos, tenemos que creer cualquier cosa. Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que ir creciendo. Entonces, dice que ellos escudriñaban, ¿verdad? Para ver esto, pero pasa otra vez algo. Los de Tesalónica, recuerden que esos fueron los que alborotaron para que los persiguieran. Y por eso fue que Pablo y Silas tuvieron que salir de noche a Berea. Se dieron cuenta que estaban en Berea y dijeron, vamos a ir hacia esa ciudad y vamos otra vez a decir que ellos no pueden estar ahí. Esto también, como les digo, ya había pasado. En Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. La misma situación. Venían de otra ciudad donde habían echado a Pablo, que lo querían apedrear y Pablo salió huyendo. Y cuando se dieron cuenta que estaban en Antioquía, que estaban ahí en esa ciudad, vinieron de Antioquía y de Iconio y ahí sí lograron hacerlo. Ahorita Pablo estaba en Tesalónica, sale huyendo de Tesalónica a Berea y los de Tesalónica lo persiguen para poder igual apedrearlo o juzgarlo por ahí. ¿Ok? Entonces, vemos cómo los celos de estos hombres realmente estaban cargados de maldad. Estaban cargados de algo que no era bueno para su corazón, de algo que no traía nada de bendición para su corazón. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con lo que sentimos y pensamos hacia los demás. ¿Ok? Sigue diciendo Hechos 17:14. Entonces, los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar. No lo llevaron por tierra. Pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. ¿En dónde? En Berea. Los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él, lo más pronto posible salieron. Entonces, tomaron a Pablo, lo llevaron a un bote y se lo llevaron para Atenas. Silas y Timoteo se quedaron en Berea y Pablo dijo, por favor, apenas puedan, me los traen. Y entonces están en Grecia. Grecia es la capital, Atenas es la capital de Grecia. Era una de las ciudades más grandes y más importantes del país, ¿verdad? Dice que la historia de Atenas se extiende más de 3000 años antes de Cristo y es una de las ciudades más antiguas. Dice que durante la época clásica griega fue una poderosa ciudad que nació junto con lo que es la navegación marítima, tuvo un papel importante en la democracia, fue centro de la cultura, artistas, escritores, filósofos.
¿verdad? Tenía realmente mucha de la cultura griega, si ustedes ven, se impregnó en el resto del mundo. Si ustedes analizan, mucho de lo romano es igual a lo griego. ¿Okay? Muchos inclusive templos romanos, muchos templos del otro eran muy parecidos a los griegos. Muchos de los dioses romanos también tenían nombres griegos. Y en la actualidad muchas edificaciones que podemos ver cristianas, más que toda la Iglesia Católica, tienen un corte griego. ¿Okay? Entonces, dice que estas contribuciones, ¿verdad? De Atenas al pensamiento de su época tuvieron una gran influencia en muchos otros lados. Entonces, Pablo está en Atenas, ese lugar donde hay mucha cultura, donde hay mucha arte, todo, ¿verdad? Realmente una ciudad bastante grande. Hechos 17, 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces, dice que Pablo, su espíritu se enardecía, o sea, se enfurecía de ver la gran cantidad de idolatría que él podía ver. Habían templos por todos lados, dioses, sacrificios, imágenes, ídolos. Todo era una gran idolatría. Era una ciudad, era una cultura muy idólatra. Y ahí es donde fue llevado Pablo a predicar el evangelio. Imagínense lo complicado que tuvo que haber sido. Pero habían diferentes posiciones. Y aquí es donde vemos que dice que enseñaba a los judíos, ¿verdad? Y piadosos en la sinagoga, pero también en las plazas donde la gente llegaba. Y dice que discutía con los estoicos y los epicúreos. Estaban ellos ahí. ¿Quiénes eran? Los epicúreos, dice que se debe a una escuela de pensamiento de Epicuro, que nació en Samos en el año 342 a.C. Dice que estuvo muy influenciado por la filosofía de Demócrito, y ahí afirma de que todo está compuesto por átomos, inclusive el alma. Por esta misma razón sostenía que no tenía sentido temerle a la muerte, ya que es simplemente una extinción del ser. Cuando el ser humano moría, moría completamente, no había nada más, dejaba de existir. Esto es lo que pensaban los epicúreos. A diferencia de los estoicos, ¿verdad? Que ellos sí creían, entre los epicúreos no hubo una división en cuanto a la práctica de la filosofía. Y los estoicos, fundado en Zenón de Sitio, dice que es el nombre del lugar en el que se fundó, comenzó a enseñar su filosofía. Dice, los estoicos se caracterizaban por su materialismo y su teodicea, y por su rechazo a las pasiones y deseos. Esto de teodicea es que ellos creían en los dioses, dice que se inspiraron en la filosofía cosmológica de Heráclito y planteaban que los seres humanos y todo lo demás son cuerpos materiales que derivan de una razón universal, que era Zeus. ¿Okay? Entonces decían, todos descendemos de Zeus. Zeus nos creó. Zeus es el dios de todo, ¿verdad? Dice, lo cual también es material. Entonces, todo lo que era material fue creado por Zeus. Los estoicos no consideraban a ninguna acción en sí misma como buena o mala, dependiendo de la intención con la que uno lo hiciera, era una buena o mala acción. ¿Okay? Entonces, Pablo discutía con ellos. Unos creían en que cuando el ser humano moría no había nada más. Los otros decían, bueno, sí, la materia no se transforma, ¿verdad? Se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y empezaban una serie de cosas donde ellos decían, bueno, descendemos de Zeus, todo es bueno, todo puede ser bueno dependiendo de cómo lo mire. Y con estos eras con los que Pablo estaba discutiendo. A mí me gusta también pensar, ¿por qué fue a través de Pablo que el Señor extendió el mensaje del reino de los cielos a estas culturas? ¿Se imaginan un Pedro tratando de discutir con los estoicos y tratando de discutir con los epicúreos sobre filosofía? Cuando estaba en Jerusalén le dijeron, ¿quién es este hombre del vulgo y sin letra? ¿Verdad? Entonces,
Pedro hubiera tratado de hacer algo muy diferente. Pedro hubiera tratado de llevarlos a la práctica judía, tal vez. Que Pablo venía de Tarso, una ciudad donde inclusive pudo desarrollar esa gran disertación, ese gran conocimiento, también tenía mucha cultura, y por eso era que Dios lo había utilizado a él para poder ir ahí y que pudiera tener esta capacidad de hablar. ¿Okay? Entonces Dios va a utilizar las habilidades de uno para unas cosas y las habilidades de otro para otras cosas. Y ahí es donde volvemos a la parte de los celos. No tengas celo de lo que Dios hace a través de otras personas en ese ministerio. ¿Verdad? Pasamos mucho tiempo a veces anhelando la forma en que Dios usa a otras personas, cuando deberíamos pedirle al Señor que nos use con nuestras habilidades, con nuestros dones, con nuestros talentos. Y aquí Dios está usando a Pablo con sus dones, con sus talentos, con su conocimiento en un lugar difícil, que yo creo que ningún otro de los 12 discípulos podría haberlo logrado. Entonces, en Hechos 17:19 dice, lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo, ¿okay? Lo llevaron a un lugar especial. El Areópago se conoce como la colina de Ares. Dice que es un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, donde sede del consejo, o sea, estaba delante del consejo de Atenas, que se reunía ahí desde el año 480 hasta el 425 después de Cristo. Dice que es un lugar que mide 115 metros de altura, domina el Ágora de Atenas, que era un gran templo. En la cima, en la ladera, se observan cortes de roca formando plataformas, que son los únicos restos de los antiguos edificios. Y ahí tienen una imagen de lo que es el Areópago. Era una montaña de roca y desde ahí prácticamente podían ver toda la ciudad. Y era uno de los lugares donde ellos utilizaban para filosofar, para disertar. Ok, entonces seguimos. Dice, y le preguntan, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ellos estaban interesados en qué era. El consejo de Atenas estaba interesado en ver qué era lo que estaba diciendo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos estaban en la parte de la filosofía, en la parte del descubrimiento, y cada cosa nueva que escuchaban estaban atentos a ver qué era. Estaban atentos a recibir nuevas cosas porque todo les ayudaba para filosofar. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, tenían dioses por todo lado. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, también hallé un altar en el cual estaba la inscripción. Y esto es importantísimo. Pablo, en medio de un lugar pagano, donde había muchos dioses, donde había mucho libertinaje, donde era un lugar difícil, Pablo observó y pudo ver algo que dijo, de aquí me puedo agarrar para presentarles a Jesucristo. Muchas veces no sabemos cómo entrarle a alguien para hablarle de Jesucristo. Tenga paciencia, observe, nada más escuche. Y va a haber en algún momento donde usted pueda decir, de aquí, por medio de aquí, por esto que dijo, por esto que hizo, le puedo entrar a hablar acerca de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo Pablo. Les dijo, estaba la inscripción al Dios no conocido, al que ustedes adoran, ya adoran a este Dios, un Dios no conocido, pues sin conocerlo es a quien yo les anuncio. Entonces él les dijo, ese Dios que ustedes están adorando, que ustedes tienen un altar para él, adivinen qué, es el Dios que yo traigo. Y ellos dijeron, ¿en serio? ¡Wow, qué bien! Un nuevo Dios, ¿ok? Los dioses griegos eran adorados desde hace mucho tiempo en la antigua Grecia. Y eran representados con formas humanas, simbolizaban muchos anhelos y temores humanos. Dice que ellos regían la fuerza de la naturaleza, gobernaban el cielo, la tierra, el sol, la luna, el río, el mar. Y ahí es donde sale Poseidón, donde sale Zeus, donde sale Ares, donde sale Hera, ¿verdad? Todos estos dioses y cada uno gobernaba ciertas cosas, aunque Zeus era el principal.
Ellos habitaban en el Monte Olimpo, un lugar arriba, un lugar casi inaccesible a cualquier ser humano. No se podía llegar ahí, solo los dioses estaban ahí, era un lugar de mucha opulencia, etcétera, ¿verdad? Y también dice que muchas veces hay dos cosas. Se decía que los dioses jugaban con los seres humanos y les ponían cosas, les ponían pruebas simplemente para divertirse. Pero también dice que descendían y se relacionaban con los seres humanos, inclusive se relacionaban con los hombres o con las mujeres para poder tener descendencia. Y de aquí fue donde salió toda la mitología de los semidioses, ¿verdad? Y hay un montón de, ¿verdad? De Hércules y todos estos que eran semidioses, mitad humano y mitad dios. ¿Ok? Esto, ¿por qué les cuento? Ahorita van a ver. Seguimos en Hechos 17:24. Y les dice, al Dios que ustedes adoran es al cual yo represento. Ahora les voy a contar cómo es ese Dios. Y les dice, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por humanos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues él es el quien da la vida, da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, dice que les dice, ustedes tienen un montón de dioses, el Dios de la tierra, el Dios del mar, el Dios del cielo. ¿Saben qué? Mi Dios es el Dios de todo. Mi Dios es el Dios que hizo absolutamente todo. Dice, no habita en templos hechos de manos humanas. Ellos creían que cuando había un templo, la diosa o el dios lo utilizaba de casa cuando descendía en la tierra. No es honrado por manos de hombres como si necesitara algo. Los dioses pedían sacrificios. Los dioses pedían que les trajeran cosas, ¿ok? Dice, en mi Dios no es así. Y dice, todos descendemos de este mismo Dios. Todos somos un solo linaje. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo Hechos 17:28, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Prácticamente él nos envuelve. Como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo utiliza dos citas griegas. Pablo realmente supo hacerla, porque utilizó también de lo que tal vez él había conversado con algunas personas y dijo dos frases. Dijo, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Esta cita la utiliza Epímenes, que era un cretense en el año 600 antes de Cristo. Era un poeta famoso de ahí. Y dijo otra, porque linaje suyo somos. Pablo lo que está citando es a Arato en el año 310 antes de Cristo. Entonces Pablo dijo, ustedes han dicho dos cosas, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Y ahí se referían a Zeus. Porque linaje suyo somos, también se refería a Zeus. Y les dijo, ¿saben qué? Mi Dios es aún más grande que Zeus. Que entonces les estaba presentando un Dios más grande. Sigue diciendo en el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Todo lo que ustedes han hecho aquí, todos los templos, todas las estatuas de oro, de plata, de todo lo que hay, no es semejante a Dios, que no lo podemos representar. Pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, aquí Pablo les tira, les dice, todo eso que ustedes lo hacen por ser ignorantes, porque no conocen. Pero ¿saben qué? A Dios no le interesa su ignorancia. A Dios no le interesa lo tontos que ustedes puedan estar siendo al hacer esto para esos dioses. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya aquí saca ese llamado de Jerusalén. ¿Se acuerdan que había dicho que era, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las naciones?
Recordemos que muchos de los judíos creían que eso era para ellos, porque había salido de Jerusalén. Pero aquí dice a todos los hombres en todo lugar, para que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. ¿Okay? Entonces también les dice, bueno, este es el Dios que definió el inicio y el fin de los tiempos, es un Dios que va a venir con justicia, es un Dios que a través de su Hijo Jesús, ¿verdad? A través de este varón que él designó, aquí todavía no nos ha hablado de Jesucristo, que a través de ese hombre que designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Y entonces ya aquí les empieza a hablar acerca de la resurrección. ¿Verdad? Recordemos que para ellos, los dioses, estaba el dios del Hades, ¿verdad? Y nadie podía salir del Hades. Había toda una tradición, una mitología del Hades donde estaban todas las almas, no cualquiera podía salir. Bueno, ustedes lo han visto en películas y fábulas. ¿Ok? Entonces, en Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ok, aquí quiero hacer entonces algo, devolverme un poco. ¿Por qué no les habló Pablo directamente de Jesús? Y les dijo, Jesús, el Hijo de Dios. Porque cuando ellos lo compararan, les estaba hablando del Hijo de un Dios. Entonces, para ellos, Jesús iba a ser un semidios. Entonces dijo, aquí tengo que irme, tirarles a Dios, que está sobre los demás dioses, y después les presento a Jesucristo. Por eso ni siquiera les dice el nombre, les dice este designado. Pero ellos no les importó que les hablara de que había un Dios más grande. No les importó de que les hablara acerca de la justicia o de que había un momento del fin de los tiempos. Lo que les llamó la atención fue cuando les habló de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque recordemos que muchos de ellos no creían en eso. Creían que el ser humano dejaba de existir, se iba al Hades y ahí ya no había nada más. ¿Ok? Dice entonces, decían, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos o ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces me dijeron, no queremos escuchar. Y otros dijeron, bueno, suena interesante, podemos sentarnos otro día. Entonces Pablo salió en medio de ellos, pero algunos de los que se habían juntado creyeron. En medio de todo esto, en medio de las burlas de uno, en medio de la incredulidad de otros, hubo otros que sí estaban atentos a lo que Pablo estaba diciendo. Bueno, entonces, también a veces cuando hablamos de Jesucristo, puede que no le llegue a todos. A Jesús hace una parábola de esto, que es el de la semilla. Hay muchos que nosotros vamos a hablarles y tal vez no van a prestar atención, pero hay otros cerca que sí. Entonces también prestemos atención de quienes tenemos cerca, que están anhelando escuchar algo. Dice Pablo salió en medio de ellos, pero algunos de los que habían creído, de los que se habían juntado, creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces, ahí termina o ahí queda por este momento Pablo en Atenas. ¿Okay? Como les digo, una ciudad grande, una ciudad diferente, una ciudad con muchos dioses, mucha religiosidad, mucha mitología, y ahí lo lleva el Señor a dar el mensaje de amor, de esperanza, de un solo Dios. Ahí es donde le tocó. Difícil, totalmente difícil. A ver, yo creo que es interesante, y aquí voy a dejar de compartir pantalla. Yo creo que es bonito y es interesante cuando podemos compartir el mensaje de Jesucristo a cristianos. A ver, este estudio bíblico es lindísimo y es facilísimo darlo a cristianos. Pero, ¿cómo lo presentaríamos a alguien que no conoce de Dios? Aquí es donde quiero que todos tengamos una tarea. ¿Cómo presentaríamos el mensaje de Jesucristo en nuestra familia que no conoce de Dios? ¿Cómo presentaríamos el mensaje de Jesucristo en nuestro trabajo, en la universidad, con nuestros amigos? ¿Cómo se los presentamos?
porque ahí es donde entra realmente la misión. No, a ver, Dios no nos llamó a evangelizar a los cristianos. Dios no nos llamó a reunirnos solo con aquellos que creíamos. Nos llamó a congregarnos los que caminábamos juntos. Pero el mensaje de Jesucristo es para aquellos que no conocen, para que puedan juntarse con nosotros y entre todos adorar y alabar al Señor. ¿Ok? Entonces, le pongo esta tarea. ¿Cómo lo haría? Vea cómo Pablo lo hizo. Vea la estrategia que utilizó. No se fue de una vez, a pesar de que estaba enojado, a pesar de que su corazón enardecía, no dejó que sus emociones lo controlaran, sino que fue prudente, fue sabio. Así que, ¿cómo lo haría usted? Porque hay muchas personas alrededor suyo que necesitan el mensaje de esperanza y de amor que tiene el Señor para ellos. Así que vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque realmente en algún momento este mensaje llegó a nosotros y es porque nuestra vida ha sido transformada. Y si hay alguno que está viendo este video, Señor, y no te conoce, realmente sé que en medio de ellos hay algo, hay una espinita, en algún momento está ese Dios no conocido, está ese Dios que han anhelado, pero no saben cómo se llama, no sabe cómo luce, pero que saben que necesitan. Así que, Señor, te pido que les lleves luz, que les lleves sabiduría, que les lleves transformación. Así que, Señor, bendice este tiempo, Señor, que yo sé que también vas a llevar a cada una de las personas para que así como Pablo, en medio de una situación difícil, en medio de algo que uno decía, es que es difícil llevarles el mensaje, Pablo pudo hacerlo. Así que te pedimos que nos conviertas en herramientas útiles, en herramientas para poder extender tu reino, para poder extender tu mensaje. Así que, Señor, te alabamos, te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, muchas gracias. Recuerden poner algún comentario, un saludo, denle like y nos vemos la próxima semana con el capítulo 18. Hasta luego.